Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos. Estamos estudiando el capítulo 10. Puedes seguir el bosquejo en tu hojita del boletín de oración que tenemos en el día de hoy. El tema de esta porción es el Espíritu prepara, ya en este caso, a Pedro. Hemos visto cómo el Espíritu del Señor preparó en primer lugar la vida de Cornelio. Ahora el cuadro cambia. Tenemos varios cuadros o escenas, mejor dicho, en el capítulo 10, un capítulo importantísimo. Ahora tenemos un cambio de escenario, pasamos de Cesarea, que estuvimos ahí con Cornelio, ahora nos encontramos en Jope, donde dejamos a Pedro en casa de un hombre que es un curtidor. El escritor anticipa, el autor, la llegada de los personajes encomendados por Cornelio, mostrando cómo el Señor va preparando no solamente el camino del pecador, sino también el camino del predicador. Vemos cómo Dios prepara el corazón. Mira conmigo en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, vamos a mirar juntos a partir del verso 9, que dice la palabra del Señor así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajada a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y, llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, verso 21, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: y aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hombres de Jope. De esta forma, entonces, encontramos cómo Dios no solo va a preparar un lado, sino va a hacer ambos. Dios va a preparar ambos extremos. Aquí vemos cómo Dios en el proceso va a preparar a su siervo Pedro para predicar la palabra del Señor. Recuerda que es un capítulo tremendamente importante. Ya el Evangelio cubrió Jerusalén, Judea, Samaria, y ahora comienza a entrar hasta lo último de la tierra, ya que en este capítulo tenemos la conversión del primer gentil, llamado obviamente Cornelio. ¿Cómo Dios fue preparando las cosas? Ya vimos en los primeros 8 versículos la preparación del corazón de este hombre gentil llamado Cornelio, que a pesar de su posición militar, a pesar de la disciplina, su dureza, es un hombre que está en búsqueda de la verdad. Es casi un creyente, pero necesita algo: entender la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cómo Dios va preparando entonces al predicador? En primer lugar, veamos que Dios va preparándolo por medio de un propósito celestial. Dios lo va preparando por medio de un propósito celestial. Dice el verso 9 lo siguiente: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad.
Mira la preparación. Dios va a preparar en primer lugar a su siervo, al predicador. Dios lo va a preparar por medio de un propósito celestial. Dice el verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Dios está trabajando en ambos personajes. Dice el texto, Pedro subió ¿a dónde? A la azotea. ¿Pedro está dónde? Él está en Jope. ¿Recuerdas que desde ese mismo lugar en el Antiguo Testamento otro siervo de Dios recibía una encomendación? Pero en esta ocasión Jonás, para ir en dirección completamente opuesta. Vemos acá que Dios va preparando a su siervo. Dios lo va a preparar por medio de su propósito celestial. ¿Por qué digo esto? Porque fue Pedro el instrumento escogido por Dios. ¿Recuerdas que el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro? Y luego le dice, yo te he dado, ¿qué cosa? Las llaves del reino. Es Pedro quien va a llevar el evangelio a los gentiles. En cierta forma es interesante porque en Mateo capítulo 16, verso 16 al 20, él recibe las llaves del reino, que tiene que ver con abrirle la puerta a las personas mediante el evangelio. Ya lo hizo en el capítulo 2 con los judíos, ya lo hizo en el capítulo 8 con los samaritanos, ahora lo va a volver a hacer en el capítulo 10 con el mundo gentil. ¿Recuerdas que el Señor le dijo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos? La clave es que al presentar, nosotros tenemos la autoridad de Dios para decirle a alguien, si hoy tú reconfiesas tus pecados, reconoces a Cristo arrepintiéndote y recibiéndole como tu Salvador personal, tenemos la autoridad para decir, tú eres un hijo de Dios. Y esa es la verdad cuando proclamamos el Evangelio, que el que cree en el Hijo, ¿qué cosa? Tiene vida eterna. Ahora es interesante que el inquebrantable pueblo gentil debía ser testigo y debía ser alcanzado por un judío y también por un apóstol. Es interesante que como judío Pedro era muy celoso aún de sus tradiciones. Él va a considerar en la visión que Dios le va a mostrar ciertos animales que en la cultura hebrea eran inmundos o impuros. Y como judío ortodoxo jamás comería de estos alimentos. Vamos a ver su reacción. Pero vemos también que al igual que su maestro, que al igual que su Señor, Pedro aprendió a tener compasión de los demás. ¿Cómo Dios va preparando a su siervo? En primer lugar, vemos una preparación de propósito celestial. Es Dios quien elige a quién. A Pedro para que lleve el mensaje. Después de esta ocasión, poco a poco Pedro comenzará a salir del escenario. Ya aparecerá el próximo predicador, el apóstol Pablo, pero es Pedro el instrumento para abrir la puerta a los judíos, a los samaritanos y en esta ocasión será a los gentiles. ¿Cómo el Espíritu va preparando a Pedro? En primer lugar, la ha preparado por medio de un propósito celestial. Dios decidió escoger ¿a quién? A Pedro. En diferentes áreas en nuestras vidas, Dios decide escogernos a nosotros. Tal vez haya otros candidatos con mayor capacidad que nosotros, pero Dios en su gracia determina que utilizarnos a usted y a mí. En segundo lugar, vemos que fue preparado por medio de una plegaria constante. Esto es interesante, porque estando Pedro, dice en Jope, él va a subir a la azotea y va a subir ¿para qué? Para orar. No solamente por el propósito de Dios, del propósito celestial, sino también por medio de la plegaria constante. Él cumple lo que le dijo a los hermanos o lo que los apóstoles le dijeron cuando se produjo el conflicto allá en Hechos capítulo 6, verso 4. ¿Recuerdas? Ellos estaban muy atareados con muchas demandas físicas y en un momento se detienen y ellos tienen que decirle a la congregación, Hechos capítulo 6, verso 4, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y el ministerio de la palabra. Y es interesante cuando hay un hombre y una mujer que se dedican a orar, a dedicar tiempo para estar en la presencia del Señor, Dios siempre les hablará. Dios no solamente le preparó por un propósito celestial, sino que Dios va preparando a este hombre por medio de la plegaria. Es decir, que la actitud de oración fue preparando este corazón.
De acuerdo con este ministerio de oración y de intercesión, se había retirado a la azotea de la casa del curtidor a la hora sexta, dice el texto, como a la hora sexta, es decir, esto era cerca del mediodía. La verdad que los hebreos oraban, por lo general un judío temeroso, devoto, oraba 3 veces al día. Salmo 55, verso 17 dice, tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Recuerdas a Daniel? ¿Cuántas veces oraba? 3 veces al día. Pareciera que no es un mandato en las Escrituras el orar 3 veces, pero sí hombres de Dios dedicaron tiempo para estar ¿qué? En la presencia de Dios. Por más de 65 años en la vida del gran misionero Hudson Taylor, jamás apareció el sol antes que él estuviese de rodillas ante la presencia del Señor. A veces no vemos el obrar de Dios porque no dedicamos tiempo para estar en la presencia de Dios. Pedro tenía el ejemplo de su maestro, como lo hacía Jesús, levantándose muy temprano. Cuando aún estaba muy oscuro, se apartaba a un lugar desierto y ahí él oraba. Qué gran lección tiene él. Cómo Dios va preparando, cómo el Espíritu del Señor va preparando el corazón de este predicador, de su siervo, en primer lugar por medio de un propósito celestial. Él fue el instrumento de Dios. En segundo lugar, por medio de una plegaria constante, su oración. Porque orar, escúchame bien, no es informar a Dios de lo que me está pasando. Ustedes lo han dicho, aún el salmista lo dijo en el Salmo 139, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Dios, ¿qué? Tú las sabes todas. Entonces, ¿por qué oramos? Porque la oración es la forma de decirle a Dios, confío en ti. Primera de Pedro 5:7, echando nuestras ansiedades sobre él. En tercer lugar, Dios va preparando a su siervo, el Espíritu Santo va preparando a su siervo, no solamente por el propósito celestial, no solamente por esa plegaria constante que tiene Pedro, sino que en tercer lugar, Dios va preparándole por medio de una presentación convincente. Él va a entrar ahora en una visión, va a tener un éxtasis. Mira la preparación ahora por medio de una presentación que va a hacer en su vida convincente. Algo tiene que ocurrir en el corazón celoso de este hombre. Mira, en primer lugar, veamos la condición física. Verso 10. Y tuvo que, mientras estaba orando, al mediodía, tuvo que hambre y quiso comer. Una necesidad física común. Después de un tiempo, Pedro sintió hambre y es posible que desde ese lugar, desde la azotea, ahí arriba, pidiese que si por favor podían acercarle, ¿qué cosa? Un sándwich, porque era midday, mediodía, tal vez un pequeño snack, no sabemos, pero sintió que hambre. Dios está trabajando, porque Dios va a tomar la condición física para llevarla a una condición espiritual. Mira lo que dice el texto. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban, ¿qué? No sabemos lo que le preparan. El texto dice algo. Le sobrevino, ¿qué cosa? Un éxtasis. Esto equivale a un estado psicológico que supera la razón normal. El éxtasis es la condición espiritual de los profetas, los cuales recibieron la revelación de parte de Dios. Están en sí, pero a la vez están fuera de sí para que ellos puedan recibir o ver una visión especial. Fue la preparación o la condición espiritual de los profetas en el Antiguo Testamento cuando fueron llevados al día del Señor o mirar las cosas en especial. Déjame decirte algo, este éxtasis no es producto del hambre, como algunos quieren ver. Sí es cierto, mis queridos, y está demostrado, que una persona que no ingiere alimento por 3 días, al tercer, cuarto día comienza a experimentar alucinaciones. Y las alucinaciones son producto porque el cuerpo comienza a expeler, a sacar todo tipo de toxinas que hay dentro de su interior hacia afuera. Y se producen desbalances, pérdidas de conciencia. Y algunos los interpretan como revelaciones divinas. Si usted lee muchos de los libros escritos de ayunos, verán que después del tercer, cuarto día comienzan a recibir revelaciones. Lo que está ocurriendo está saliendo de sí toda la toxina que hay en el cuerpo. Ahora, no es esa la razón acá.
sino que la razón es que Dios está preparando a su siervo. Y mira la presentación, en la condición física, él entra a una condición espiritual, y en esa condición espiritual, mira el verso 11, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todo, de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves y aves del cielo. Al ver la visión, Pedro obviamente reconoce toda clase de animales, de reptiles y también de aves. Algunos de aquellos animales serían limpios según la disposición de Levíticos capítulo 11, siendo rumiantes con la pezuña dividida, mientras que otros pertenecían a la categoría que Dios le había enseñado a la nación de Israel, Levíticos capítulo 11, animales impuros, los cuales los hebreos, ¿qué? No podían comer. Nos encontramos acá un cuadro de cultura nacionalista muy fuerte. Y le vino, mira el verso 13, en la condición espiritual, le vino ¿qué cosa? Una voz. Pedro va a reconocer la voz. Primero sabe que es una voz celestial. Yo tiendo a creer que reconoce la voz, que es la voz de su maestro, porque en el verso 14 le dice, Señor, Señor. ¿Qué le dice la voz? Levántate, Pedro, mata y come. Algo difícil. Algo muy difícil. Recibe una orden que más adelante vamos a ver que él queda perplejo. Recibe un mandato sorprendente. Mata para satisfacer tu hambre. Nos encontramos con 2 problemas. En primer lugar, que él se enfrenta con animales puros y impuros. En segundo lugar, él no puede matar un animal y comerlo inmediatamente, porque como aquí se dice, tiene que ser halal. Tiene que exaginarlo, sacar su sangre. Entonces Pedro queda perplejo por lo que está recibiendo. Recuerda que aquí encontramos que el Señor está preparando a su siervo por medio de una presentación que va a ser convincente. Mira el verso 14, hemos visto la condición física, hemos visto la condición espiritual, veamos ahora la condición cultural. Verso 14, ¿cómo reacciona Pedro? Sabemos que Pedro es de reacciones fuertes. ¿No será la primera vez que va a decir la palabra? No. Pero mira, entonces Pedro dijo, Señor, no. Wow. Me parece extraño. ¿Cómo tú puedes decir al Señor no? Señor, no quiero hacerlo. Si alguien es Señor de tu vida, ¿cuál es tu respuesta? Sí, pero Pedrito dice que no. Veamos que es un aspecto cultural. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa inmunda he comido, ¿qué? Jamás. La reacción de Pedro es la típica reacción de un judío ortodoxo, la cual no se hace esperar. Él, por su carácter, dice, esto nunca ha ocurrido en mi vida. No puede ser que Dios me esté pidiendo tal cosa. Esta sería la reacción normal de un judío, escúcheme bien, que no ha comprendido bien el sacrificio de Cristo. Ya han pasado casi 15 años de la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere, se acabó la ley antigua, se acabó el sacerdocio, se acabaron las ofrendas. Todo lo que antes era sombra, ahora se vuelve realidad. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Hebreos capítulo 7, verso 12 dice lo siguiente, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Queridos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aún no ha comprendido todas las verdades Pedro del Evangelio, pero ya han pasado 15 años. Ahora, nuevamente tenemos a Pedro diciendo que no. ¿Recuerda las otras veces? Si usted llama a Cristo Señor, no puede decir no, Señor. Si Cristo es su Señor, ¿cuál debe ser su respuesta? ¿En obediencia? Sí, pero por lo general buscamos siempre en nuestra comodidad lo que nos conviene y no obedecer al Señor. ¿Ves que Pedro está experimentando Dios está preparando su vida y aquí encontramos
cómo Dios lo prepara por medio de una presentación que va a ser convincente. Mira el verso 15 y 16. El comando reiterado. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios, ¿qué? Mira qué interesante. Limpió, no lo llames tú, ¿qué? Común o ordinario. La ley de Moisés se había cumplido. El Señor había dicho, no vamos a quitar nada de la ley. Pero en la cruz Cristo cumple, ya no estamos ahora bajo la ley. Por medio de Moisés vino la ley. Pero la gracia vino por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Ya no estaba en vigor la sombra o figura de la ley de Moisés, sino la sustancia y la realidad de la ley de Cristo. Me llama mucho la atención que en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5, Pablo escriba lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 4, verso 3 al 5. Pablo habla de la apostasía. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participéis de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, mira, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. En Colosenses 2:16 Pablo dice, por tanto nadie juzgue en comida. Entonces Pedro no ha entendido qué cosa, que lo que Dios santificó ya no lo podemos llamar como impuro o inmundo. Entonces, mira el verso 16, se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios está dando a Pedro una tremenda lección. Está preparando su corazón para un acontecimiento increíble, porque lo que él está recibiendo en revelación, en una presentación visible, convincente, será lo que tiene que ejecutar ¿con quién? Con Cornelio. Tiene que quitar de su mente, de su corazón, su enraizado judaísmo, su hebraísmo, su celo solo por Israel. Y déjame decirte, ese celo es muy común también en el pueblo del Señor. ¿Cómo el Espíritu va preparando a Pedro? Primero hemos visto el propósito celestial. Segundo, la plegaria constante. Tercero, la presentación convincente. En cuarto lugar, veamos al Paracleto conductor. ¿Por qué el Paracleto conductor? Mira el verso 17 al 18. En primer lugar, veamos acá la presentación de la comitiva. El mismo Espíritu que está trabajando en el pecador está trabajando también en el predicador. Y mientras Pedro, verso 17, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, se confundió Pedro. Se estremeció porque él ve animales impuros y luego oye a Dios hablar, decirle, ¿qué cosa? Mata y come. Y él está reflexionando y luchando. Dios se está preparando. Él tiene una visión celestial. Él va a comprender. Mira conmigo el verso 28. Y él les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un ¿quién? A un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como común inmundo. Dios le había dicho, no llames a lo que yo he santificado los alimentos como común o inmundo. Entonces Pedro comienza a comprender o a reflexionar que la visión tiene que ver no solo con animales, la alimentación tiene que ver con quiénes, con personas en necesidad. Verso 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué? Justicia. Entonces la visión, más que la dieta alimenticia que estaba mostrando Dios. Por eso vemos cómo Dios prepara ahora a través del Paracleto. Así como Saulo cambió su forma de pensar cuando se encontró con Jesús, porque ¿cuál era el concepto que tenía Saulo de Tarso acerca de Jesús? Que era un blasfemo, que merecía morir. Así cuando tiene ese encuentro, se produce ese cambio, así también Pedro ahora comienza a acomodar las verdades que él conoce. Pedro tendrá que hacer reflexionar. Por eso el texto dice que estaba perplejo en qué es Israel y los gentiles. Y aquí
Los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, verso 18, llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Todo esto fue dirigido ¿por quién? Por el Espíritu del Señor. ¿Te acuerdas que el Eclesiastés dice que un cordón de doble, 2 o 3 nudos o hilos es más fuerte y no se quiebra? ¿Tiene más firmeza? Yo aquí veo esas tres cosas. Veo que Pedro, vamos a ver aquí a Pedro, que tiene la visión, tiene la visita de estos personajes que lo vienen a buscar específicamente y tiene la voz del Espíritu Santo que le dice, anda con ellos, el cordón de 3 dobleces. Mira el verso 19 y 20, el propósito conductor. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo ¿quién? ¿Quién le dijo? El Espíritu, y aquí 3 hombres te buscan. ¿Ves cómo el Paracletos es el conductor? Está trabajando. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, y aquí 3 hombres te buscan. Levántate, verso 20, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos. ¿Por qué? Porque yo los he enviado. Es el Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuando Jesús fue llevado por el Espíritu a dónde? Al desierto. También fue llevado a Satanás. Es el conductor de las cosas. Ahora, dato interesante. Jesús había dicho a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 3, pero cuando venga Él, el Paracletos, el Espíritu Santo, Él los guiará. ¿A quién? A toda verdad. Y aquí encontramos que el Espíritu Santo va guiando a su siervo. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló claramente? Porque allí encontramos que el Espíritu de Dios le dijo, ve. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? Pregunta, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cómo Dios va preparando el corazón del predicador? ¿Cómo el Espíritu va preparando a Pedro? Propósito celestial, por medio de una plegaria constante, por medio de una presentación convincente, por medio del Paracletos, el Espíritu Santo conductor en último lugar, por medio de la presencia de la comitiva, por medio de la presencia de la comitiva. Mira, ellos se presentan. El Espíritu del Señor le ha mostrado una visión a Pedro. Vienen los personajes, segundo cordón, y el tercer cordón es que el Espíritu Santo va a dar esa orden. Mira ahora cómo esta comitiva se presenta. Dios prepara el corazón de su siervo, en último lugar, por medio de la presencia de la comitiva. Verso 21. Entonces Pedro, mira el encuentro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cómo lo sabe Pedro? El Espíritu, el Paracletos conductor, y aquí encontramos la presencia, el encuentro. Con firmeza y con solemnidad atestigua que Él es quien ellos están buscando. Ya Dios lo está preparando, nada está al azar. Es Dios el que está orquestando sus vidas, es Dios el que está trabajando. Y Él les hace la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué me buscan? La pregunta es clave. Mira, en primer lugar vemos el encuentro. En segundo lugar veamos la explicación, verso 22. Ellos dijeron, esta es la explicación, Cornelio el centurión. ¿Quién es Cornelio el centurión? Aquel es el Espíritu del Señor ya preparado para oír el Evangelio. Me encanta la explicación. Porque estos siervos, estos hombres, lo que van a hablar es acerca de Cornelio, el buen testimonio que dan de él. Por lo general nosotros abrimos la boca acerca de alguien, ¿para qué? Para hablar mal. Mira lo que ellos dicen. ¿Cómo es Cornelio? Primero, ¿qué es? Varón justo, es decir, no es que nunca ha pecado, pero es un hombre que se esfuerza por conocer y obedecer la ley de Dios. No solamente es un varón justo, sino que también es un temeroso de Dios, es un hombre de devoción, es un hombre de deseo, tiene el deseo vivo de conocer la palabra de Dios. En tercer lugar, que tiene buen testimonio entre ¿quiénes? En toda la nación de los judíos. Es decir, recuerda que Dios había oído acerca de él 2 cosas.
sus oraciones y ¿qué más? Sus limosnas. Es decir, era un hombre que buscaba el bien de los demás. Y en cuarto lugar, ha recibido instrucción de un ángel santo de hacerte venir a su casa para oír qué cosa. Mira, tus palabras. ¿Por qué no le presentó el ángel el mensaje a Cornelio? Porque hay un instrumento preparado. ¿Por qué Dios no lo salva a los que ha elegido así y se acabó? Es porque Dios tiene un plan. Y es tu boca y mi boca. Mira el capítulo 15, verso 7, lo que dice. Hechos 15, 7. Vas a ver. Al final en el texto dice, y Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y ¿qué? Creyesen. Dios decidió que no fuera el ángel. ¿Fuera quién? El instrumento humano. Hemos visto entonces la preparación por medio de la presencia de la comitiva, el encuentro, la explicación y mira, verso 23, la expectación. Terminemos. Entonces, haciéndoles entrar, ¿qué hizo? Oye, ¿está hospedando a quiénes? 3 gentiles. Ya antes de entrar a la casa de un gentil, él ya había recibido en su propia casa o en la casa donde él estaba a 3 gentiles. Es decir, antes de que Cornelio ya en cierta forma había roto o quebrado ¿qué cosa? La costumbre hebrea. Y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Qué interesante. Pedro escuchó la voz de Dios y estuvo dispuesto a ¿qué? A dejar su comodidad, a dejar cosas que para él tal vez no eran convenientes, eran incómodas. Era una situación incómoda porque un hebreo no estaba preparado para encontrarse cara a cara y enfrentarse o entrar a la casa con un gentil. No era la costumbre, no era la cultura, no era lo que se hacía. Pero él tiene que dejar su lugar de confort porque es Dios que lo está llamando. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y esto me llama la atención. Por eso le puse la expectación. Los testigos. ¿Sabes por qué? Porque Dios había dicho que para constatar toda cosa se requería de 2 o 3 testigos. ¿Cuántos se va a llevar Pedro? Según el versículo 12 del capítulo 11, 6 hermanos, 6 judíos. Se llevó a 6 judíos. Y esto es importante, porque de esta forma, mira el capítulo 11, Pedro se estaría protegiendo del ataque de algunos de entrar en casa de un gentil. Entonces, Pedro se lleva a 6 testigos que van a ver que lo que va a ocurrir en la casa de Cornelio, ¿qué es? La obra de Dios y no de un hombre. Qué interesante. El auditorio necesitaba ser judío. Es por eso que cuando vemos lenguas y cuando vemos la presencia del Espíritu Santo, siempre vemos que el auditorio son judíos. Porque ellos son los que debían entender que los gentiles entraban en el mismo programa de Dios que los propios judíos. Terminemos. Consideraciones prácticas. Primero, veo la importancia de la oración y cómo la oración nos condiciona o nos afecta para oír la voz de Dios. Si usted no ora y no pide la dirección del Señor para recibir la palabra, nos afecta. Segundo, la importancia de movernos del lugar de conformidad o de confort. Dios está sacando a Pedro de su cultura, de su ambiente, de lo normal, y lo está llevando a una situación, un cambio grande. La importancia de entender la voluntad de Dios aún más allá de nuestro razonar, que es lógico, porque Pedro frente a la visión, ¿cuál fue su primera reacción? No. La importancia vemos de obedecer la voz del Espíritu de Dios, aunque esto implique un choque a nuestra ¿qué? Lógica, porque no buscamos lo que nos conviene. Buscamos lo que a Dios le agrada. Y por último, la importancia de reconocer a los hombres
de Dios. Ellos hablaron muy bien de Cornelio y la importancia de abandonar nuestros prejuicios. Nosotros por lo general no aceptamos aquello que es diferente a nosotros. ¿Por qué? Si es Dios quien está obrando. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta interesante lección, Señor, que nos ayuda a reflexionar y ver cómo tú obras en una forma soberana. Hemos visto la preparación del pecador. Hoy hemos visto la preparación del predicador. Próximo estudio veremos, Señor, ese encuentro interesante. Pero como tú, Señor, vas obrando y también tú hablas a nuestras vidas y nos dejas lecciones que son importantes. El valor de orar, de escuchar tu voz, de estar dispuestos a obedecer, aunque eso signifique cambios, Señor, en nuestro estilo de vida, en nuestra comodidad, porque tú nos estás llamando, Señor, a obedecer. Te pido, Señor, que tu voz sea clara en nuestras vidas y que nuestra disposición sea como la de Pedro. Y al otro día partieron, obedeciendo lo que tú habías dicho. Oramos agradeciéndote todo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.